Mi esposa intentó chantajearme para conseguir una pensión generosa en el divorcio, amenazando con publicar fotos falsas. En lugar de ceder, reuní todas esas fotos y sus amenazantes mensajes y se los llevé directamente al fiscal. Ella no solo no consiguió la pensión, sino que se ganó una condena de 3 años por extorsión. Tengo 34 años y trabajo desde hace 6 años como gerente de operaciones en una empresa de logística en Arizona. El empleo es estable, con un salario decente y buenos beneficios. Soy propietario de mi casa, sin hipoteca, gracias a una herencia que recibí de mi abuelo. Conduzco una Ford F-150 modelo 2019, bien cuidada, y tengo un taller completamente equipado en el garaje. Todo lo que tengo lo construí por mi cuenta, sin depender de nadie. La casa siempre fue mi mayor orgullo. Es una vivienda tipo RAN de 3 dormitorios, ubicada en un vecindario tranquilo a las afueras de Scottsdale. Tiene unos 170 metros cuadrados y un garaje doble, del cual convertí la mitad en mi taller. La compré en 2017 como propiedad embargada por $180.000 y pasé 2 años restaurándola personalmente. Reemplacé el techo, modernicé el sistema eléctrico, recuperé los pisos de madera que estaban ocultos bajo alfombras viejas y desagradables, cambié todas las ventanas por modelos de doble panel eficientes, y actualicé el sistema de climatización, imprescindible en los veranos extremos de Arizona. Renové la cocina con nuevos gabinetes y encimeras de granito, y adapté el jardín delantero y trasero con plantas desérticas de bajo consumo de agua. Cuando terminé, el valor de la casa superaba fácilmente los $340.000. Cada fin de semana durante 2 años estuvo dedicado a ese lugar. Aprendí a colocar baldosas viendo tutoriales, recibí consejos de un vecino electricista y me encargué de tareas básicas de plomería porque pagar cifras absurdas por reparaciones simples nunca me pareció lógico. En 2021 terminé de pagar la hipoteca usando la herencia de mi abuelo y mis ahorros acumulados desde que empecé a trabajar a los 22 años. Mi abuelo me dejó $85.000 cuando falleció en 2020. Fue mecánico toda su vida, nunca ganó grandes sumas, pero ahorró con disciplina. Dividió sus ahorros entre mis hermanos y yo. Ese dinero fue directo a la casa. Reservé unos $15.000 en una cuenta separada para emergencias. El taller del garaje era un proyecto personal largamente planificado. Aislé las paredes, instalé corriente trifásica para maquinaria pesada, coloqué paneles organizadores y estanterías, y fabriqué una mesa de trabajo con madera recuperada de una demolición. Fui reuniendo herramientas con el tiempo, sierras, taladros, compresores, llaves de todo tipo. Algunas nuevas, muchas de segunda mano. Ese espacio era mi refugio. Conocí a mi exesposa, Lauren, en un evento corporativo en 2019. Ella trabajaba en recursos humanos en otra empresa. Se mostraba profesional, segura, ambiciosa de forma positiva. Tenía su propio departamento, su vehículo, hablaba de su plan de jubilación y de su carrera. Parecía independiente, algo que valoré mucho después de haber salido con personas que cambiaban su actitud al saber que yo tenía una casa pagada. Salimos durante aproximadamente 1 año antes de comprometernos. Todo parecía sólido. Ella se quedaba en mi casa los fines de semana, valoraba que cocinara y que supiera reparar cosas. Sus amigas solían bromear diciendo que había encontrado a alguien responsable, y ella coincidía. La propuesta fue en septiembre de 2020, en el mismo parque donde tuvimos nuestra primera cita real. Fue algo sencillo. Lloró de emoción, llamó a su familia de inmediato y publicó fotos en todas sus redes sociales. Con el tiempo entendí que esa obsesión con la imagen pública ya estaba ahí. Durante el compromiso comenzaron comentarios sutiles, que la casa era agradable, pero pequeña, que sus tableros de ideas mostraban mansiones, sugerencias de cambiar mi camioneta por un SUV de lujo, insinuaciones sobre viajes y eventos caros porque no quería quedar mal frente a sus amigas. Poco a poco empezó a criticar a mis amistades por no tener trabajos corporativos. Mi amigo Mike, por ejemplo, dirige su propia empresa eléctrica y gana mucho más que yo, pero como usa ropa de trabajo y conduce una furgoneta, no encajaba en su concepto de estatus. Sugería vender la casa para mudarnos a una comunidad cerrada adecuada para hacer contactos. En una ocasión, después de que unos amigos me ayudaran con una instalación en el garaje, comentó que ese tipo de personas no deberían frecuentar nuestra casa. Negó haber querido decir algo concreto, pero el mensaje fue claro. Le molestaba que pasara fines de semana en el taller en lugar de asistir a brunches caros con su grupo, donde se gastaban grandes sumas en comida simple mientras hablaban de otras personas, viajes, coches y ascensos laborales. Conversaciones superficiales, repetidas cada domingo. Nos casamos en octubre de 2020. Fue una ceremonia pequeña por las restricciones vigentes, algo que personalmente prefería. Aún así, su familia organizó una boda de unos $30.000 en un resort cerca de Scottsdale. Ofrecí cubrir parte, pero su padre, Steve, insistió en pagar.
El lugar tenía vistas a las montañas y el evento se sintió más como una sesión fotográfica que como una celebración íntima. El fotógrafo costó $3.500 y cada detalle estaba pensado para verse perfecto en redes. Steve era un ex ejecutivo retirado, amable, pero incapaz de ver los defectos de su hija. Durante años le dio todo lo que quiso. Pagó su automóvil nuevo cuando el anterior falló, cubrió el vestido de novia de más de $4.000 y también la cena previa a la boda. Esa dinámica continuó después, y yo no entendí de inmediato el peso que tendría más adelante. Al principio, todo parecía razonable. Mike, que siempre se consideró a sí mismo una persona justa, probablemente creyó que estaba siendo generoso. En realidad, lo que hacía era reforzar una idea peligrosa, que el dinero aparecía automáticamente cada vez que ella lo necesitaba. Ese fue el error que nadie vio venir. El primer año de matrimonio transcurrió sin grandes sobresaltos. No fue una etapa extraordinaria ni particularmente romántica, pero funcionábamos. Lauren tenía sus rutinas bien definidas y yo tenía las mías. Ella asistía a clases de yoga, salía a almorzar con amigas o se reunía con Ashley y Nicole mientras yo me ocupaba de proyectos en la casa, arreglos pendientes o trabajo atrasado. Por las noches, la mayoría de los días cenábamos juntos, veíamos alguna serie y llevábamos una vida bastante normal para una pareja recién casada. Lauren seguía trabajando en su puesto de recursos humanos y aportaba de forma regular a los gastos del hogar. No parecía infeliz ni insatisfecha. La casa estaba únicamente a mi nombre porque la había comprado antes del matrimonio, pero ella se mudó conmigo sin inconvenientes. Dividíamos los servicios, los alimentos y los gastos comunes. Cada uno mantenía su propio vehículo, ella cubría su auto y su seguro, yo hacía lo mismo con mi camioneta. Teníamos una cuenta conjunta exclusivamente para los gastos domésticos y cuentas separadas para lo personal. Era un sistema claro, ordenado y, sobre todo, justo. Todo empezó a cambiar durante el segundo año. Sin darme cuenta al principio, Lauren desarrolló una obsesión con Instagram. No se trataba solo de pasar tiempo desplazándose por la pantalla, sino de algo mucho más profundo. Comenzó a hablar de estilo de vida, de imagen, de marca personal. Al principio, parecía inofensivo. A comienzos de 2022 empezó a subir fotos de nuestra casa, de su ropa, de comidas que preparábamos juntos. Contenido cotidiano. En poco tiempo consiguió algunos cientos de seguidores, casi todos amigos, compañeros de trabajo y familiares. Pero luego descubrió otro mundo. Empezó a seguir a influencers de estilo de vida con cientos de miles de seguidores, personas que parecían vivir en una realidad perfecta, brunches eternos, compras en boutiques, viajes constantes y sonrisas impecables. A partir de ahí, algo en ella cambió. Comenzó a analizar esos perfiles como si fueran manuales técnicos. Tomaba nota mental de los horarios de publicación, del tipo de fotos, de los textos, de las marcas etiquetadas. Diseñó una estrategia completa para hacer crecer su plataforma. Decía que ese era el futuro, que los trabajos tradicionales estaban quedando obsoletos y que ella iba a vivir de eso. Lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en una obsesión de tiempo completo. Cada aspecto de nuestra vida comenzó a ser escenificado. Me pedía que le tomara decenas de fotos con el mismo conjunto desde distintos ángulos. Movía los muebles de la sala para mejorar la iluminación natural. Compraba objetos decorativos que no necesitábamos solo para usarlos como fondo. Construyó una versión idealizada de nuestra vida que no tenía relación alguna con la realidad. Recuerdo claramente la primera vez que me pidió ayuda con una sesión de fotos. Íbamos a salir a almorzar un sábado y me pidió que le tomara una foto rápida de su ropa. Accedí sin problemas. Tomé una. La miró y dijo que necesitábamos más, desde otros ángulos. Terminamos pasando más de media hora en la sala tomando fotos, y luego otra hora editándolas antes de que publicara una sola. Eso se volvió la norma. Cada atuendo requería una sesión. Cada comida debía ser preparada y fotografiada. Compró un aro de luz con trípode por unos $400. Después, una cámara mejor para Instagram, que costó cerca de $800. Se suscribió a aplicaciones de edición que sumaban otros $30 mensuales. Los gastos comenzaron a acumularse sin que yo fuera plenamente consciente de la magnitud. Nuestra sala dejó de ser un espacio para vivir y se transformó en un estudio improvisado. Movió el sofá, reemplazó cojines perfectamente funcionales por otros que salían mejor en fotos, compró una alfombra blanca imposible de mantener limpia y plantas artificiales porque las reales podían estropearse y arruinar la estética. Todo giraba en torno a cómo se veía la casa en una imagen, no a cómo se sentía vivir en ella. El número de seguidores se convirtió en su vara emocional. Se frustraba si una publicación no alcanzaba cierta cantidad de me gusta. Se comparaba constantemente con cuentas mucho más grandes y decía que necesitaba mejores escenarios, mejor ropa, mejores viajes. Empezó a registrar métricas, horarios de mayor interacción,
tipos de contenido más exitosos, etiquetas más efectivas. Tenía hojas de cálculo con crecimiento de seguidores, alcance y tasas de participación. Verlo desde afuera era como observar una adicción desarrollarse lentamente. No perseguía dinero, sino validación. Comentarios. Aprobación de desconocidos. Los mensajes que recibía de otras mujeres decían cosas como, tu vida es perfecta o ojalá vivir como tú. Ella absorbía cada palabra. No importaba que todo fuera una puesta en escena, que una foto de café y un libro hubiera requerido horas de preparación para algo que ni siquiera iba a consumir. Esa validación se volvió indispensable. La ropa pasó a ser un gasto mensual comparable a una hipoteca. Compraba conjuntos exclusivamente para fotos, los usaba una vez y no los volvía a tocar porque no podía repetir atuendos en línea. Empezó a comprar en boutiques donde una camiseta básica costaba $200. Decía que era una inversión en su imagen. En su marca. Pero no vendía nada, no promocionaba productos y no generaba ingresos. Solo acumulaba deuda. Las visitas al salón de belleza aumentaron de una vez al mes a 2 veces por semana. Encontró un lugar especializado en estilos aptos para redes sociales. Cada sesión costaba entre $150 y $200. Su cabello empezó a verse impecable, pero artificial, como de escaparate. Solo ese rubro nos costaba alrededor de $1.200 al mes. Salir a comer dejó de ser una experiencia compartida. Los restaurantes eran escenarios. Investigaba cuáles eran los más fotografiables. Elegía platos por su apariencia, no por su sabor. Me hacía esperar mientras tomaba fotos desde todos los ángulos posibles. La gente nos miraba con incomodidad. Hubo una ocasión que no olvidaré. Fuimos a un lugar famoso por sus tazones coloridos. Lauren pidió 3 distintos para fotografiarlos. Tomó cientos de fotos. Pagamos más de $50 y nos fuimos sin probar nada. Cuando le dije que eso era un desperdicio, me respondió que yo no entendía de marketing. Después llegaron los viajes. Excursiones de un día a lugares instagrameables. Un fin de semana en California solo para tomarse fotos frente a un mural popular. Incluso quiso ir a Tulum porque, según ella, las playas eran ideales para su contenido. Cada viaje costaba miles de dólares para publicaciones que quedaban olvidadas en cuestión de días. Y mientras todo eso ocurría, la realidad financiera se desmoronaba en silencio. Los viajes a Sedona comenzaron como algo esporádico, casi anecdótico. Al principio los veía como escapadas ocasionales, una excusa para salir de la rutina. Pero con el tiempo se convirtieron en una obligación mensual. Cada salida implicaba casi 2 horas de carretera por trayecto, más el gasto constante en gasolina, comidas fuera y, en varias ocasiones, una noche de hotel porque ella insistía en capturar fotos del amanecer desde ciertos puntos específicos. No era simplemente viajar y disfrutar. Ella preparaba todo como una producción. Empacaba múltiples cambios de ropa, revisaba mapas, estudiaba ángulos y ubicaciones con anticipación, copiando ideas de publicaciones de otros influencers. Todo el día giraba exclusivamente alrededor de obtener fotografías, dónde pararse, cómo posar, qué expresión usar, qué luz era la adecuada. La acompañé varias veces al inicio, intentando ser solidario. Pero pronto empecé a quedarme al margen. Pasar 6 horas viéndola posar frente a formaciones rocosas mientras yo sostenía bolsos de compras no era mi idea de un sábado agradable. Me sentía como un asistente invisible, no como una pareja. Así que empecé a inventar excusas para quedarme en casa. Reconozco que su número de seguidores crecía. Para mediados de 2022 ya rondaba los 8.000. No era poco. Sin embargo, ese crecimiento no se traducía en nada tangible. No había contratos, no había marcas interesadas, no había ingresos. Solo una audiencia observando una versión cuidadosamente editada de una vida que ella no podía permitirse. La realidad empezó a golpear en la primavera de 2022. Teníamos una tarjeta de crédito conjunta que siempre pagábamos por completo a fin de mes. Era una regla básica del matrimonio. De pronto, el saldo dejó de desaparecer. $800 un mes. 1.500 el siguiente. Luego 3.000. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Me aseguró que lo tenía bajo control. Que estaba ajustando el presupuesto. Que era algo momentáneo. Pero no lo fue. El saldo siguió creciendo mes tras mes. Intenté abordarlo de forma racional. Preparé hojas de cálculo, le mostré el presupuesto, le señalé que por primera vez desde que nos habíamos casado estábamos acumulando deuda real. Asentía, escuchaba, parecía comprender. Pero 2 días después aparecía otro paquete de Nordstrom o un cargo de alguna boutique que jamás había oído nombrar. Necesito verme como corresponde si quiero crecer, repetía. Es una inversión en nuestro futuro. Pero no había retorno. No existía ningún ingreso que justificara ese gasto. No estaba generando dinero. No había propuestas ni correos de marcas.
Solo miles de dólares gastados para impresionar a desconocidos en Internet. Para el verano de 2023, el desgaste ya era total. La deuda alcanzaba los $23.000. Ella había dejado de contribuir a los gastos del hogar porque, según decía, debía concentrarse al 100% en su marca personal. Mientras tanto, yo trabajaba semanas de 50 horas y además me encargaba de todo el mantenimiento de la casa. Estaba sosteniendo dos vidas, la real y la ficticia. En julio me senté frente a ella y fui directo. Le dije que así no podíamos seguir. Que necesitábamos ayuda, terapia, asesoría financiera, algo que nos devolviera a la realidad. Su reacción fue inmediata y hostil. «Estás intentando controlarme», dijo. «No soportas que esté construyendo algo propio». ¿Construyendo qué? Una deuda cada vez más profunda. Aún así, decidí darle una última oportunidad. Propuse separar las finanzas. Ella tendría su propia cuenta para su proyecto como influencer. Los gastos del hogar se dividirían equitativamente. Aceptó, por 2 semanas. Luego volvió a usar la cuenta conjunta porque su cuenta personal no tenía fondos suficientes. Exactamente el problema que yo había señalado desde el inicio. En septiembre de 2023 tomé la decisión definitiva. Le dije que quería el divorcio. No se mostró sorprendida. Solo irritada. «Está bien», dijo, «pero no me iré con las manos vacías. Perdí 3 años de mi vida en este matrimonio. 3 años viviendo sin pagar renta en una casa que era mía. Conduciendo un auto que yo pagaba. Gastando dinero como si tuviera un fondo fiduciario. Aún así, pensé que podríamos resolverlo de forma razonable. Presenté la solicitud en octubre y contraté a Susan, una abogada con reputación de ser directa y efectiva. En nuestra primera reunión pidió todos los documentos financieros. A medida que los revisaba, negó con la cabeza. «Tu esposa gastó $47.000 el último año en gastos no esenciales», dijo sin rodeos. Le expliqué que había intentado detenerla en múltiples ocasiones. «Perfecto», respondió. «Guarda todo. Mensajes, correos, discusiones. Todo cuenta». Susan me explicó las leyes de propiedad comunitaria de Arizona. La casa era mía desde antes del matrimonio. Propiedad separada. Mi camioneta, mis herramientas y el equipo del taller también. Comprados antes o con dinero heredado que siempre mantuve en una cuenta independiente. Esa precaución resultó crucial. Las deudas, sin embargo, eran comunitarias. Legalmente yo podía ser responsable de la mitad, aunque no hubiera generado esos gastos. Susan explicó que podríamos argumentar responsabilidad individual, pero no sería sencillo. Lauren contrató a Michael, un abogado conocido por su agresividad. La primera propuesta llegó en noviembre. Exigía la mitad de la casa, la mitad de mi jubilación, la mitad de los ahorros conjuntos, pensión por 5 años y que yo asumiera toda la deuda. Nuestra contraoferta fue realista. Mitad de los ahorros. Deuda dividida según quien la generó. Su auto. Nada más. La respuesta fue aún más desmedida, $150.000 de la casa, toda mi jubilación y pensión mensual elevada. Y entonces llegó diciembre. Una semana antes de Navidad recibí un mensaje directo de Lauren. Lo capturé y se lo envié a Susan. Me dijo que no fuera. Fui igual. Lauren llegó vestida de diseñador, con una seguridad calculada. Sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Dentro había unas 15 fotos. Supuestas pruebas de infidelidad. Falsas. Evidentemente manipuladas. Pero lo suficientemente creíbles como para causar daño. Seguro, dijo con una sonrisa fría. Esto es lo que va a pasar, continuó. Vas a aceptar mis términos. O estas fotos van a salir a la luz. En ese momento entendí que el divorcio había dejado de ser civil. Había cruzado una línea distinta. Mucho más peligrosa. Nunca pensé que una conversación pudiera cambiar tanto mi percepción de una persona en tan poco tiempo. Lauren estaba sentada frente a mí, tranquila, casi calculadora, mientras deslizaba un sobre la mesa. Dentro había varias fotografías. Bastó un vistazo para entender lo que intentaba hacer. O llegamos a un acuerdo, me dijo con total frialdad, o estas imágenes terminan en el correo de recursos humanos de tu empresa, en el Facebook de tu familia, y posiblemente, en algunos medios locales con los que ya he empezado a establecer contacto. Me quedé mirándola sin reaccionar. Estaba frente a la mujer con la que había estado casado, a la que había sostenido económica y emocionalmente durante 3 años. Y ahora estaba intentando chantajearme con fotos que, a simple vista, eran falsas. Esto no es real, le dije finalmente, señalando el sobre. Ella ni siquiera se inmutó. No importa, respondió. Para cuando logres demostrar que son falsas, el daño ya estará hecho. Tu jefe las verá. Tus padres también. La gente recuerda la acusación, no la aclaración posterior. Así que sí, funcionan perfectamente.
Se levantó, tomó su bolso y añadió, casi como si estuviera dando un consejo doméstico. Tienes hasta el viernes para aceptar. Después empiezo a hacer llamadas. Y no pierdas el tiempo hablando con Susan. Esto es entre tú y yo. Luego se fue, dejándome solo con esas imágenes y una sensación de agotamiento absoluto. Me quedé sentado varios minutos, observando las fotos sin tocarlas. Una parte de mí reconocía la audacia del intento. El resto simplemente estaba cansado. Tomé mi teléfono, fotografié cada una de las imágenes y guardé el sobre. Salí directamente al estacionamiento y desde el camión, llamé a Susan, mi abogada de divorcio. Le conté todo con detalle, le leí palabra por palabra los mensajes que Lauren me había enviado y le expliqué lo ocurrido en esa reunión. No borres nada, me dijo de inmediato. No le respondas. Ven a mi oficina ahora mismo. Fui directo. Susan pasó más de una hora revisando las fotos, tomando notas, grabando mi relato completo. Cuando terminó, hizo una llamada. Tengo un colega especializado en derecho penal, me explicó. Y lo que acaba de hacer tu esposa no es solo poco ético. Es un delito. Extorsión. Un delito grave en Arizona. Eso ni siquiera se me había cruzado por la cabeza. Yo estaba concentrado en el divorcio, en los bienes, en cerrar esa etapa. No había considerado el aspecto penal. Esa misma tarde llegó Brian, el abogado penalista. Revisó todo con calma y fue directo. Esto encaja perfectamente con la definición legal de extorsión. Amenazó con divulgar información perjudicial si no obtenía un beneficio económico. La pregunta es si quieres llevar esto por la vía civil o denunciarlo formalmente ante la fiscalía. ¿Qué pasa si interviene la fiscalía? Pregunté. Si toman el caso y hay condena, podría enfrentar desde libertad condicional hasta varios años de prisión. Depende de su historial y del juez. Pero debes saber que el divorcio se va a complicar, porque ahora habría un proceso penal en paralelo. Lo pensé seriamente. Durante 3 años, Lauren había vivido a costa mía. Cuando eso dejó de ser suficiente, decidió intentar destruir mi reputación, mi trabajo y mi relación con mi familia usando pruebas falsas. Contacten a la fiscalía, dije finalmente. Brian asintió. Necesitaré que redactes todo con el máximo detalle posible. Cronología completa. Textos, discusiones, amenazas. Cada palabra. Pasé los siguientes 3 días escribiendo un informe de más de 10 páginas. Detallé cada conversación sobre dinero, cada discusión por sus gastos, la presentación del divorcio, las ofertas de acuerdo, el mensaje en el que pidió reunirse y cada frase que pronunció en ese café. Nada quedó fuera. Susan también contrató a un analista forense digital para examinar las imágenes. En unas 4 horas elaboró un informe técnico exhaustivo. Las fotos habían sido manipuladas con software de edición asistido por inteligencia artificial. Lauren había insertado mi rostro en imágenes de stock y fotografías obtenidas de redes sociales. El informe explicaba cómo se rastreaban las huellas digitales, dónde se habían unido las capas, las inconsistencias de iluminación, proporciones y resolución. Era un trabajo elaborado, pero claramente falso. 12 páginas de análisis técnico, con identificación de las imágenes originales, una provenía de un banco de fotos y otra de una cuenta de Instagram ajena. Mi rostro había sido recortado de mis propias redes y fusionado artificialmente. El costo del informe fue de $1.500, y valió cada centavo. Brian presentó todo ante la fiscalía la primera semana de enero de 2024. Pensé que tardarían meses en responder. Me equivoqué. 2 semanas después, el 18 de enero, recibí la llamada. La fiscalía va a seguir adelante, me dijo. Quieren entrevistarte la próxima semana. La entrevista fue intensa. 2 fiscales, un detective y una grabadora sobre la mesa. Revisaron mi declaración línea por línea, pidieron aclaraciones, preguntaron por patrones de conducta, por nuestra situación financiera y por el contexto completo. Duró 3 horas. Al final, me informaron que presentarían cargos formales, extorsión en primer grado, un delito grave. Dijeron que la combinación de mi testimonio, los mensajes, las imágenes y el informe pericial era suficiente. Lauren fue notificada oficialmente el 30 de enero. Yo no estuve presente, pero Susan se enteró por otros abogados. Según le contaron, tuvo un colapso en el despacho de su abogado, gritando que yo estaba arruinando su vida y que todo había sido una simple estrategia de negociación. Su abogado civil, Michael, renunció de inmediato por conflicto de intereses. No podía representarla en el divorcio, al mismo tiempo, en un proceso penal. Lauren tuvo que buscar defensa criminal, y según supe después, pasó por 3 abogados antes de encontrar a alguien dispuesto a tomar su caso. Ahí entendí que la situación ya no estaba bajo su control. Y tampoco bajo el mío. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto.
El proceso de divorcio quedó en pausa casi de inmediato cuando el caso penal comenzó a avanzar. Susan, mi abogada de divorcio, me lo explicó con total naturalidad durante una llamada extensa. En situaciones donde hay una investigación criminal activa, los tribunales civiles se hacen a un lado. La prioridad pasa a ser el delito. No es opcional. Es el procedimiento estándar. Mientras tanto, Lauren parecía entrar en una espiral. Intentó comunicarse conmigo de todas las formas posibles. Mensajes de texto a cualquier hora, llamadas repetidas que dejaba sonar hasta el buzón de voz, correos electrónicos largos y confusos. Incluso llegó a presentarse una vez en mi casa sin previo aviso. No abrí la puerta. No intercambié una sola palabra. Me limité a observar desde dentro y a registrar todo. Cada intento de contacto fue documentado con precisión casi obsesiva. Capturas de pantalla, registros de llamadas, fechas, horarios. Todo fue enviado de inmediato a Brian, mi abogado penalista. Él me dejó algo muy claro desde el principio: cada mensaje no solicitado podía transformarse en un cargo adicional. Intimidación de testigos. Hostigamiento. Violación indirecta de límites legales. Nada era menor. Los mensajes de Lauren eran caóticos. Cambiaban de tono de forma abrupta, como si los escribiera en estados emocionales completamente distintos. Al comienzo dominaban las disculpas. De verdad lo siento. Me equivoqué. Estaba aterrada por el divorcio. Por favor, retira los cargos. Cuando ese enfoque no funcionó, apareció la rabia. Estás exagerando todo. Arruinas mi vida por nada. Eso no era para tanto. Después vino la desesperación sin filtros. No puedo ir a prisión. Haré lo que sea. Acepto cualquier acuerdo. Solo haz que esto desaparezca. Yo no respondí. Ni una palabra. Brian insistió una y otra vez en que el silencio era mi mejor defensa. Cualquier respuesta, incluso una negativa educada, podía ser interpretada como provocación, negociación o manipulación. Mi papel era simple: no reaccionar. La audiencia preliminar se celebró en marzo. Ese día tuve que subir al estrado y revivir todo. No fue fácil. Declarar implica volver a recorrer mentalmente cada conversación, cada amenaza, cada detalle incómodo. Su abogado Michael, quien intentó construir una narrativa completamente distinta. Según él, todo se trataba de una mujer desesperada intentando asegurar un acuerdo justo, atrapada en una situación emocional extrema. Yo, en cambio, era presentado como alguien vengativo, alguien que había llevado una disputa privada al extremo penal por resentimiento. Insinuó que los cargos eran desproporcionados y que esto debía resolverse exclusivamente en el ámbito civil. El fiscal desmontó esa versión con una calma casi quirúrgica. Presentó las imágenes falsas, una por una. Llamó al analista forense para explicar su origen. Mostró los mensajes de texto completos, sin cortes. Luego reprodujo la grabación que yo había hecho durante nuestra conversación en Starbucks. En Arizona basta con el consentimiento de una sola parte para grabar, así que no había ningún problema legal con eso. La defensa intentó minimizar el contenido. Alegaron que las imágenes eran solo una amenaza vacía, un intento de presión que nunca se habría concretado. El fiscal fue tajante. Explicó al tribunal que Lauren había exigido $150,000 y pagos mensuales continuos de $3,000, amenazando con difundir material fabricado diseñado específicamente para destruir mi reputación personal y profesional. Si ella habría cumplido o no era irrelevante. La ley es clara: la amenaza en sí misma constituye extorsión. El juez estuvo de acuerdo sin dudarlo y fijó la fecha del juicio para junio. Entre marzo y junio, la defensa intentó negociar de todas las formas imaginables. Primero ofrecieron declararse culpables de un delito menor, con restitución económica y libertad condicional. La fiscalía lo rechazó. Luego propusieron 90 días en la cárcel del condado. Rechazado. Más tarde 6 meses. También rechazado. No importaba cuánto bajaran la oferta. La fiscalía quería una condena por delito grave y tiempo real en prisión. Le pregunté a Brian por qué estaban siendo tan duros. Me explicó que la fiscalía estaba recibiendo presión directa de jueces de familia. Cada vez aparecían más casos con pruebas dudosas, fotos manipuladas, mensajes alterados, documentos falsificados. Algunos incluso circulaban en redes sociales, donde ciertas personas se jactaban de jugar sucio en tribunales de divorcio. Además, había un factor nuevo y preocupante. El fiscal me comentó que estaban viendo un aumento notable en el uso de herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas falsas. La tecnología había avanzado tanto que cualquier persona podía crear imágenes convincentes sin conocimientos técnicos avanzados. Mi caso, según ellos, iba a marcar un precedente. Un mensaje claro. El juicio comenzó a principios de junio y se extendió durante 3 días completos.
El primer día se dedicó a la selección del jurado y a los alegatos iniciales. El fiscal presentó una línea temporal clara, explicó de manera sencilla qué es la extorsión bajo la ley de Arizona y anticipó la evidencia que se mostraría. La defensa insistió nuevamente en la idea de un malentendido, de una reacción exagerada en medio de un conflicto emocional. El segundo día fue el más intenso. Yo declaré durante casi 5 horas. El fiscal me guió cronológicamente, el matrimonio, los gastos, el inicio del divorcio, las negociaciones fallidas y finalmente la reunión en Starbucks. Describí con detalle cómo iba vestida Lauren, su expresión facial, su tono de voz, las palabras exactas que utilizó cuando habló de las fotos. La defensa me interrogó durante casi 2 horas. Intentaron sugerir que yo había malinterpretado sus palabras, que estaba exagerando, que quizás solo se trataba de una descarga emocional. No funcionó. La grabación estaba ahí. Cuando el fiscal la reprodujo, el ambiente en la sala cambió por completo. Escuchar la voz real de Lauren, fría y calculada, explicando que el daño estaría hecho antes de que yo pudiera demostrar la falsedad de las imágenes, fue decisivo. Después llamaron a mi familia. Mi madre declaró que Lauren había amenazado directamente con enviarle las fotos. Explicó el impacto emocional que eso le habría causado y el daño que habría generado en nuestra relación. Mi padre habló de nuestra comunidad, de lo pequeña que es, de cómo un escándalo así no desaparece. En lugares donde todos se conocen, la reputación se quiebra una sola vez. Mi jefe también testificó. Explicó la política interna de la empresa. Dijo que, ante denuncias creíbles, Recursos Humanos debe iniciar una investigación formal. Yo habría sido puesto en licencia administrativa de inmediato, posiblemente durante semanas, incluso si luego se demostraba mi inocencia. El daño profesional habría sido profundo. Presentó el manual del empleado y señaló exactamente qué protocolos se habrían activado. El analista forense fue el golpe final para la defensa. Llegó con una presentación técnica detallada, explicando cómo se habían generado las imágenes, qué errores contenían y por qué era imposible que fueran reales. Para ese momento, la situación era clara para todos en la sala. El juicio avanzó de una forma que nunca imaginé. El tercer día fue cuando todo terminó de inclinarse definitivamente. El perito informático presentado por la fiscalía llegó con paneles de gran tamaño donde había ampliado las fotografías que Lauren había intentado usar como herramienta de presión. No se limitó a decir que eran falsas, explicó, con una paciencia casi quirúrgica, como habían sido manipuladas. Señaló inconsistencias imposibles de ignorar una vez que alguien te las mostraba. Las sombras no coincidían con las fuentes de luz, la resolución de mi rostro era distinta a la del fondo, los bordes tenían artefactos típicos de procesos de fusión digital. Incluso rastreó las imágenes originales hasta bancos de fotos y cuentas de redes sociales que no tenían ninguna relación conmigo. Luego explicó cómo funcionan los programas de inteligencia artificial que permiten incrustar un rostro en otra imagen, y mostró ejemplos de los errores que siempre dejan ese tipo de procesos. Finalmente, comparó esos errores con los que aparecían exactamente en las fotos de Lauren. Fue como ver un truco de magia revelado paso a paso. Una vez que entendías qué buscar, las imágenes dejaban de parecer creíbles. Eran burdas. La defensa intentó reaccionar. El abogado de Lauren presentó a su propio experto, pero la diferencia fue evidente. Admitió que las fotografías mostraban signos claros de manipulación, aunque intentó sembrar la duda diciendo que eso no probaba que Lauren las hubiera creado, que quizá alguien más se las había enviado. Esa teoría se vino abajo en cuestión de minutos. En el contrainterrogatorio, la fiscalía presentó los metadatos de los archivos. Las imágenes habían sido creadas en la laptop personal de Lauren, exactamente 3 días antes de la reunión que habíamos tenido en Starbucks. No había margen para interpretaciones creativas. Después de eso, la fiscalía cambió el enfoque. Demostraron que esto no tenía nada que ver con seguridad, miedo o desesperación. Era una cuestión de dinero y de imagen. Sacaron a relucir su cuenta de Instagram, mostrando publicaciones cuidadosamente curadas, ropa de diseñador, restaurantes caros, objetos de lujo. Luego contrastaron todo eso con los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. Los números no mentían. Ese estilo de vida simplemente no era sostenible con sus ingresos reales. Pero lo más devastador vino después. Con una orden judicial, la fiscalía había accedido a sus mensajes privados. Las conversaciones con sus amigas se leyeron en voz alta frente al jurado. Ashley le preguntaba cómo avanzaba el divorcio, y Lauren respondía con una frialdad que me heló la sangre. No va bien, pero estoy trabajando en un plan alternativo. Tengo unas fotos que lo van a hacer pensarlo 2 veces si intenta ofrecerme poco. Si no coopera, todos los que conoce las verán. ¿Va a ceder? Ashley preguntó si eran reales. ¿Lo suficientemente reales? Eso es lo único que importa. En otro intercambio con Nicole, Lauren escribió algo similar, incluso bromeando con el concepto de fingir hasta lograrlo.
Nicole le advirtió que sonaba peligroso. Lauren respondió que me conocía, que sabía que pagaría antes de arriesgar mi reputación. Escuchar eso en una sala de audiencias fue surrealista. No era una discusión emocional, ni un arrebato. Era una estrategia. Una negociación criminal planteada como si fuera un plan de negocios. Yo era el objetivo, el cliente, que debía ceder. El tercer día cerró con los alegatos finales. La fiscalía fue directa: esto no fue un error impulsivo, fue extorsión premeditada. Hubo tiempo, planificación, ejecución. Buscar imágenes, manipularlas, organizarlas, imprimirlas, concertar la reunión, enviar los mensajes, hacer las exigencias. Nada de eso ocurre por accidente. La defensa intentó humanizarla. Hablaron de miedo, de decisiones equivocadas, de una mujer que había perdido el rumbo. Pidieron clemencia. Propusieron libertad condicional y restitución económica, argumentando que la prisión sería excesiva. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpable en todos los cargos. La sentencia llegó un mes después. El abogado de Lauren rogó por una alternativa a la cárcel. Habló de su falta de antecedentes, de su supuesto arrepentimiento, de cómo la prisión arruinaría su vida. El juez no se mostró conmovido. Explicó que la extorsión es un delito grave, que la falsificación de pruebas demuestra intención y malicia, y que el daño potencial a mi vida personal y profesional era enorme. La sentencia fue clara: 3 años de prisión estatal, seguidos de 3 años de libertad condicional, y $8.500 de restitución por mis gastos legales en el proceso penal. Lauren se quebró. Su madre empezó a gritar desde el público, acusándome de destruir a su familia. Los agentes tuvieron que sacarla de la sala. Yo no sentí nada. Ni alivio, ni culpa, ni satisfacción. Solo cansancio. Como si algo se hubiera cerrado definitivamente. El divorcio se resolvió 2 meses después, con la condena ya firme. Su posición negociadora se desintegró por completo. No recibió nada de la casa, nada de mi jubilación, ningún tipo de pensión. Dividimos los ahorros conjuntos en partes iguales. Cada uno se quedó con su propia deuda. Ella con su auto. Fin. Susan, mi abogada de divorcio, dijo que era uno de los acuerdos más limpios que había visto considerando cómo había comenzado todo. Lauren cumple actualmente su condena en Pille. Podría acceder a libertad anticipada en aproximadamente 18 meses si mantiene buena conducta. Pagó una parte de la restitución, el resto lo recibo en cuotas mínimas desde su salario penitenciario. A este ritmo, terminará de pagar alrededor de 2035. Vendí su auto en agosto. Lo había dejado en mi entrada y dejó de pagar el seguro. Obtuve $8.200 y los usé para reemplazar el sistema de climatización de la casa, que llevaba meses dando problemas. Su Instagram desapareció 2 semanas después de la sentencia. Para entonces, su número de seguidores había caído en picada. Esteve, su padre, me llamó en septiembre para pedirme que escribiera una carta a la Junta de Libertad Condicional. Le dije que no. Me llamó insensible. Le recordé que su hija intentó extorsionarme. Colgó. En octubre recibí una carta de Lauren desde prisión. Pedía dinero para su cuenta interna porque la comida era mala y necesitaba artículos básicos. Respondí con una sola palabra: no. No volvimos a tener contacto. La casa es mía. Actualicé el título, eliminé cualquier rastro de su nombre y cambié las cerraduras, aunque ya no tenía llaves. No era necesario, pero se sintió correcto. Llevo 8 meses saliendo con Emily. Nos conocimos en una ferretería, mirando el mismo taladro. Es profesora de ciencias en secundaria, tiene su propio departamento y maneja un Subaru totalmente pagado. Le conté lo ocurrido con Lauren en nuestra segunda cita. Solo hizo 2 preguntas: si ya había terminado todo y si yo estaba bien. Sí. Nunca volvió a mencionarlo. Emily viene la mayoría de los fines de semana. Trabajamos juntos en proyectos. El mes pasado reconstruimos la terraza. Antes de eso, cambiamos luminarias. El taller nunca había tenido tanto uso como ahora. Incluso me ayudó a sacar el motor de la C10. Pesaba más de 250 kilos, tuvimos que alquilar una grúa, pero lo logramos. La transmisión será lo próximo. La fiscalía me envió una carta agradeciendo mi cooperación. Mi caso ya fue usado como ejemplo en otros procesos por extorsión. Uno terminó en acuerdo, otro en condena. La madre de Lauren me escribió en Navidad por Facebook. Un mensaje largo, acusatorio. La bloqueé y lo borré sin responder. En enero me crucé con Michael, el antiguo abogado de divorcio de Lauren, en un restaurante. Estaba con su familia. Yo con Emily. Nos saludamos con un gesto. Nada más. Hace poco revisé mi historial financiero casi por costumbre. No esperaba nada especial, pero ver esos números en pantalla me produjo una sensación extraña,
como recuperar algo que había dado por perdido. No era solo estabilidad económica. Era la confirmación de que ya no estaba cargando con errores ajenos ni apagando incendios que no había provocado. Todo estaba, por primera vez en años, bajo control. El proyecto de la camioneta también avanzó mejor de lo esperado. El motor ya responde como debe, sin ruidos raros ni vibraciones sospechosas. Cada ajuste fue una excusa para pasar horas en el taller, concentrado en algo tangible, algo que no miente. Tornillos, piezas, medidas exactas. Si algo falla, se corrige. No hay dobles discursos ni amenazas ocultas. Emily suele acompañarme. No pregunta demasiado, no invade, pero siempre está ahí cuando hace falta una mano extra o simplemente alguien que alcance una herramienta. Hay una tranquilidad en eso que no se puede fingir. Nada grandilocuente, nada forzado. Solo presencia. Mi rutina ahora es predecible, y por primera vez eso no me molesta. Trabajo, casa, proyectos personales, fines de semana sin sobresaltos. No reviso el teléfono con ansiedad, no anticipo problemas, no vivo esperando el próximo conflicto. Si llega algo inesperado, lo enfrento con la misma lógica que usé durante todo este proceso, documentos, hechos y límites claros. Sé que en algún momento Lauren recuperará la libertad. Lo sé de la misma forma en que sé que mañana saldrá el sol. Es un dato, no una preocupación. Mi vida ya no gira alrededor de ese capítulo. Cerré esa puerta con cuidado, sin rencor, pero sin intención de volver a abrirla. Aprendí algo que antes ignoraba: no todas las batallas se ganan levantando la voz. Algunas se ganan guardando pruebas, manteniendo la calma y negándose a participar en juegos sucios. No hubo heroísmo, ni discursos finales. Solo decisiones firmes y consecuencias inevitables. Hoy vivo en una casa que es mía, trabajo en proyectos que elijo y comparto mi tiempo con personas que no necesitan nada de mí más allá de lo que estoy dispuesto a dar. No es una vida espectacular. Es algo mejor, es una vida en paz. Y con eso me alcanza.